Gracias por estar con nosotros aquí en Camino Libre. Cada semana tenemos un tema de importancia para tratar con nuestra audiencia. ¿Cómo están, compañeros? Carlos Rodríguez, Humberto Zarubi, ¿cómo les va, compañeros? Un placer participar nuevamente aquí del programa y vamos a estar compartiendo estos 30 minutos. Y estamos tratando un tema que yo nunca había escuchado, que justamente Carloncho me comentó en la semana, y eso es lo que vamos a estar tratando hoy. Es sorprendente, yo me encontré con este tema, yo desconocía también. Es un tema que tiene que ver con, les voy a leer el título de la ley. Ley que establece el libro de defunciones de concebidos no nacidos en el registro de Estado Civil. Es decir, le da categoría de ser humano. ¿Libro de cómo se llama? Libro de defunciones de concebidos no nacidos en el registro de Estado Civil. Pero qué nombre raro, el libro Estos de defunciones. No tenían nombres, eran seres que no tenían nombres, hoy tienen nombres, apellidos, son seres humanos con hechos y derechos ante la ley. Por eso el libro de defunciones. Claro. Es una validación muy interesante que vamos a hablar con nuestra invitada, que ya está con nosotros, Carlos. Ya está con nosotros, ella es Patricia Coronel de Semillas del Corazón. Así se llama la organización a la cual pertenece. Gracias por aceptar nuestra invitación, Patricia. Vamos a hablar de un tema novedoso. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y más que un tema novedoso, es un tema apasionante, porque tiene que ver con los sentimientos, con los derechos de una familia y de ese bebé tan querido, tan esperado, que deja de ser simplemente una basura patológica. Basura patológica. Una bolsa de células. Así, claro, totalmente. Se hizo una redefinición en los últimos años en el tema del concebido, y se le dio nombre de grupo de células, embrión, porque antes se entiende perfectamente que es un ser vivo. Desde el momento de la concepción se entiende que se formó, ya hay un proceso de duplicación de células, y que ya empieza. Como le decía hace rato, aquí en Paraguay se vende, pero no sé qué cantidad de embriones en el tema de ganadería, y cuando uno compra, sabe que compra ya un ser vivo. Pero aquí hubo una desconsideración con un propósito perverso, el de instaurar una ley de aborto. Ahora, esta legislación se levanta como un muro de protección. Es así, Patricia. Sí. ¿Cómo considerarías esta legislación que es novedosa? Antes de que conteste, ¿cómo nace la idea o el concepto de la ley, ¿verdad? Bueno, yo represento a un grupo de familias que perdimos hijos en distintas etapas de la gestación y durante la primera infancia, que es un tema que no se hablaba, es un tema tabú, porque decir mi bebé murió en edad gestacional es decir, ¿qué te va a doler? Si total ya se murió, no le conociste, no tenés derecho a duelar a ese bebé. Muchos de estos bebés, si es que no tienen más de 30 semanas, quiero que tengan bien presentes los números, si no tienen más de 30 semanas, si tiene un defecto genético, termina para estudios, te dicen no puedes llevar el cuerpo porque se queda para patología. Otras veces entregan el cuerpo a los padres, pero le entregan de una manera tan cruel, en una bolsa, en un cartón, dicen tapá, llevada escondida, y uno se va para que le atienda a un psicólogo, no hay. Ellos van para querer sepultar a este bebé. Recordemos que Paraguay es un país tan familiero, que por lo general, en época de nuestras abuelas, los bebés se sepultan en la casa grande. Exacto, sí. Uno se va por el interior y va a encontrar mínimo un nicho enorme donde están todos los bebés que por generaciones fallecen en la familia y se sepultan ahí. Claramente se identifican porque son nichos blancos, representando a los angelitos, como se suelen decir en la familia, ¿sí? Pero esta legislación que se establece con esta denominación valida enormemente no solamente la vida durante la gestación, sino al individuo propiamente durante la gestación, ¿verdad? Claro, y una de esas validaciones viene al hecho de que estos bebés ya tienen derecho a ser sepultados en el cementerio con su familia. Por eso era que estaban en la casa, porque no tenían derecho a ir al cementerio. Si uno quiere
sepultar a un familiar, a un bebé, tiene que tener un certificado que valide que esa personita existió y por ende vos podés sepultarle en el terreno familiar en un cementerio. Claro. Si vos no tenés ese papel, no hay un solo cementerio en el mundo que te valide para poder sepultar, para poder meter el cuerpo. El requisito para la sepultura es el acta de defunción. No me había percatado de eso. Ahora, Y al no haber, ocurría esto con los pequeños. ¿Sí? Bueno, yo quiero decir una cosa. Cuando yo le invité a Patricia, yo pensé que Patricia era una activista bien intencionada. Pero aquí ella está revelando que ella... El partícipe. Ella, digamos, sufrió una situación como esta. Tuvo un bebé no nacido. 3 bebés no nacidos. Y todos tus, digamos, pero tenés hijos que nacieron... Sí, tengo 4 varones. Sido 7. De la que te salvaste, digamos. Así era. No, yo siempre digo, soy mamá de 7. 4 en la tierra que me vuelven loca, 3 en el cielo que me cuidan. Interesante la definición. Es conmovedor lo que está diciendo ella. Pero entonces cambia la calidad de lo que nos diga ella. Definitivamente. Definitivamente cambia. Definitivamente. Entonces, ¿cómo nace? ¿Quién fue el propulsor, el impulsor de esta legislación? Bueno, nosotros nos enteramos que en Austria estaban por aprobar una ley similar, primera en el mundo, donde es absoluto el registro de los bebés que mueren en etapa gestacional. No me gusta decir pérdida gestacional porque no estamos perdiendo una llave, el anteojo, se deja, se cosifica al decir pérdida gestacional. Nosotros decimos muerte gestacional, se detuvo el corazón, murió. Entonces nosotros comenzamos a investigar y encontramos legislaturas europeas que estaban cambiando, o sea, se estaba cambiando la manera de ver a las vidas intraútero y se le estaba dando ya el estatus de persona. ¿Por qué digo eso? Porque al mismo tiempo que Austria estaba teniendo un registro absoluto, sin importar la edad gestacional, Alemania y Francia estaban bajando sus legislaturas de 20 y 22 semanas respectivamente a 18 y 16 semanas para poder que estos bebés que fallecen en edad gestacional sean registrados en los libros matrimoniales como un hijo más de ese matrimonio. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos? Entonces en una hoja tomamos nota y un día conseguimos por contacto cita con la exdiputada Olga Ferreira de López. Me dijo, 30 minutos, convénzame. Le hablé, le dije, le motivé, le dije todo lo que yo pensaba, a qué nosotros apuntábamos. Y me dijo, en 2 días se reúnen con mis asesores. Y es así como esa reunión fue el 25 de agosto y ya el 2 de octubre se presentaba el anteproyecto de ley. Ese mismo año, en diciembre, teníamos ya la media sanción. O sea, se dio de una manera tan rápida. Decir, esta ley, a diferencia de los protegidos por esta ley, nació rápido. Esto nació rápido. Se concibió y nació rápidamente. Me dijiste, de agosto a octubre, sensacional. Quiere decir que tuvieron el poder de convicción a Olga Ferreira. Lo que pasa es que más que poder de convicción, digamos que nuestros hijos en el cielo hacen que las cosas sucedan. Nosotros siempre decimos eso. Por el hecho de que no sabíamos a quién recurrir y ella fue la única que nos abrió las puertas porque todos tenían miedo a lo que apuntaba el proyecto de ley. Porque sin duda, probablemente, muchos de nuestros parlamentarios, penosamente, no tienen la motivación que ha tenido el nacimiento de esta legislación. Este tema que tratamos el día de hoy tiene que ver no solamente con una ley que provee derechos a personas que no han nacido, va mucho más allá que eso, pero estése con nosotros que después de este corte vamos a seguir con esta interesantísima conversación con nuestra invitada. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Hablábamos al comienzo de nuestro programa de una legislación, pero efectivamente esto va mucho más allá que la simple estructura legal. Esto tiene que ver con la validación de las personas que se forman a partir de la unión de un hombre y una mujer, de sus gametos
y se convierte en una persona completamente distinta a ambos padres. En la mayoría de los casos, como decía nuestro amigo el doctor Farina, incluso es 50% de sexo diferente al de la madre. Es más, una persona completamente distinta. Que ahora con esta ley se reconoce no solamente su existencia en todo ese periodo de gestación como persona, como un individuo, como un ser vivo no solamente, sino como persona, y le damos categoría de difunto. Es un poco penoso decirlo de esta manera, pero ¿por qué no hemos reconocido la vida de esta persona en ese proceso de gestación y reconocemos al momento de su muerte? Claro. Hay algunas cosas que tenemos Carlos, que mirar, Carlos. Vos, digamos, te duele decir el término difunto, pero es absolutamente mejor que decir basura Patológica. Sí, por el hecho de que llevan para investigar, ¿verdad? Claro, entonces, bueno, estamos hablando de un ser humano que tiene todos los derechos. Y quiero leer el artículo 2 de la ley. Dice: en el libro de defunciones de concebidos no nacidos podrán ser inscritos quienes hayan fallecido dentro del vientre materno, cualquiera sea la causa de la muerte, la edad gestacional o el peso que tuvieran al momento del fallecimiento. O sea, entiendo de que es solamente para los que fallecen o también funciona para los que nacen. No, hay que separar las cosas. Para los que nacen, la ley dice que basta con un suspiro para que el personal médico que atiende un parto deba entregar el certificado de nacido vivo, y si muere un minuto después, 5 minutos, 1 hora después, tiene que entregar también el certificado de defunción. Esta ley lo que hace es, primero, dar el estatus de persona a ese bebé, y que por más que no tiene un certificado de haber estado vivo, al decir que falleció es obviamente porque estuvo vivo. Se habla de una manera tácita que es un humano vivo que falleció lastimosamente dentro del vientre de la madre. Antes de esta ley, si no tenía 22 semanas o 500 gramos, terminaba directamente en basura patológica y no se daba ni una sola documentación a los padres, más que el reposo de la madre por 1 semana. No importa que vos hayas perdido, que te hayas desangrado y estuviste 3 días internada. Te dan 1 semana máximo de tiempo, que es lo que da el tema laboral. Parte laboral, unos analgésicos y a la mamita en tu casa reposa y el lunes te vas a tu trabajo, como si nada pasó. No piensan en la necesidad tanto espiritual, psicológica y emocional de esta familia. Exacto. Porque la muerte, la pérdida de un bebé deseado, y me duele tener que hacer este hincapié, pero hablamos de bebés deseados porque siempre nos atacan y dicen, ustedes hablan de todo y no piensan en la niña que fue violada, meten muchas cosas y tergiversan de qué se trata esto. Sí. Porque para empezar, el registro realizan las personas que quieren porque no les obliga, pero obliga al personal sanitario a llevar registro de cada aborto espontáneo que sucede. Antes no había. Hay un subregistro que con salud nos venimos peleando. ¿Para el hospital, para el médico, para quién? Para el personal médico que atiende ellos están obligados, antes de esta ley, si yo perdí a mi bebé en un hospital público, en un sanatorio privado, hay 3 maneras de que siga su curso un aborto. Una es la manera expectante. ¿Eso qué quiere decir? Te mandan a tu casa, perdés el bebé, te vas a hacer una ecografía. No queda un registro de que vos perdiste ese bebé, más que tu ecografía. En ningún lado dice vos perdiste un bebé. Y no, ni siquiera para salud cuenta. Este libro, con esta ley, Salud Pública está obligada a tener registro de cada muerte gestacional que ocurre, sin importar las semanas de gestación. Antes decían, no, es un montón de células, nomás tiene 12 semanas, ni siquiera está formado. Mentira, ya está formado, es pequeñito. ¿Qué es lo que dice el subregistro de esas situaciones? Te apesta todo. O sea, es horrible. Es terrorífico, seguramente. De cada 10 bebés que mueren en el vientre materno, menores de 15 semanas, solamente 2 figuran en los registros. Es terrible. Con eso te digo todo. Es terrible. Otra cosa, ¿se tiene alguna cantidad que sucede por...? UNICEF dijo el año pasado, porque el 15 de octubre es el Día Mundial, pero también un Día Nacional por ley, de concienciación de las muertes gestacionales. UNICEF dijo, cada 16 segundos una mujer pasa por una muerte gestacional alrededor del mundo. Cada 16 segundos. 16 segundos. Antes de eso se decía, 1 de cada 4 mujeres pasa por la muerte gestacional también. Ahora revieron sus números y dice 1 de cada 3. Ah, sí. ¿Eso qué quiere decir? De que los números son cada vez mayores. Que cada vez hay más mujeres que pierdan a sus hijos en edad gestacional
sin recibir una explicación satisfactoria del porqué. Del por qué. A veces esta mujer pasa por una pérdida y no sabe que tiene alguna enfermedad de base que hace que sea incompatible que llegue a término este bebé. ¿Y por qué no saben? Porque no se toma registro y no se hace la investigación. Esta ley les obliga. Exacto. Patricia, Les ponen vos una dijiste- condición. Totalmente. Vos dijiste, Patricia, que hubo oposición a esta ley. Es decir, Sí. a pesar de que se gestó en agosto y se aprobó en octubre, el presidente Cartes en ese momento vetó la ley. Por presión internacional y de organismos que están favoreciendo el aborto. Nosotros tuvimos media sanción en diciembre de 2016. Se sancionó como ley en mayo del 2017. En julio fue vetado. Ahí empezó una carrera de 60 días para poder levantar este veto, porque fue un veto total. Y según las normas constitucionales y legislativas, para levantar un voto total presidencial Un veto, ¿no? necesitas el 2/3 del total de la Cámara, no del 2/3 del quórum que exista en ese momento. Sí. Claro, O sea, hablamos de cantidades números diferentes, sí. y de Sí. conseguir que se vayan todos, porque todos sabemos que lastimosamente nuestros legisladores se van si es que quieren y si no les da la gana no participan en las sesiones. Conseguimos levantar, usamos un mecanismo muy, muy fuerte, y hablo de mecanismo muy fuerte porque mostramos evidencias fotográficas de cómo eran retirados los bebés, de cómo había gente que sacaba de la basura el cuerpo de su bebé. Y ahí todos se quedaron callados y fue por una mayoría absoluta levantamos el veto en Cámara de Diputados. Al salir de Cámara de Diputados va a senadores porque era la Cámara revisora. Al llegar a senadores, Amnistía Internacional toma conocimiento de esto, presentan una nota dirigida en ese momento al senador Lugo, que era presidente de la Cámara de Senadores en ese entonces, solicitando que se acepte el veto, porque si la Cámara revisora aceptaba el veto, esto se encajonaba hasta nunca, chau mamita, se acabó el tema. Entonces, ellos buscaron eso, y debo reconocer que hay legisladores o ex legisladores que en este momento no están, pero se pusieron la camiseta, se pusieron del lado de las familias, nos ayudaron y logramos, por sanción ficta, porque no contábamos con los números. Lastimosamente, Frente Iguazú cobró favores políticos, así como otras personas cobraron favores políticos. Dejamos sin quórum y así un 2 de noviembre, por sanción ficta, porque posibilita el reglamento de la Cámara, Claro. logramos que salga esta ley. Porque si no, no salía. Aparentemente, contra viento y marea, se sostuvo la ley, la presión, el interés, y hoy nosotros necesitamos socializar, hacer conocer esta ley, porque es de suma importancia para las familias. No solamente que han sufrido la pérdida de sus pequeños en el vientre de la mamá, sino porque esto trae consigo algo mucho más importante, que es la valoración de la vida. Todavía estamos con Patricia Coronel, que es nuestra invitada. Quédese, por favor, acompáñenos, que enseguida estamos con más de esta conversación aquí, Camino Libre por la RCC. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Gracias, Patricia, por estar compartiendo con nosotros. Yo sé que hay muchísimos más datos, y muchos datos que se revelan a veces nos emocionan y nos mueven hasta tener sentimientos un poco fuertes y contradictorios. Sí. Porque sobre todo hay un manejo de salud que está también implicado en toda la gestación y, por supuesto, el cuidado de las madres en este proceso. Esa es la parte que a mí me preocupa un poco en el tema del ejercicio de la medicina, ¿verdad? Porque si hay tantas madres que están perdiendo los hijos, entonces existe un campo de investigación muy grande que se tiene que hacer el esfuerzo de descubrir del por qué están sucediendo estas muertes gestacionales, como lo indicas.
Porque si estamos hablando de que es a nivel mundial, ya de 3 mujeres, una está perdiendo. Significa que hay algo enorme. muy grave. Sí, es enorme la cantidad. ¿O hay aquí en Paraguay algún dato de que se diga ocurre por en tu caso? No sé cómo sería, también preguntando una cuestión delicada. Nosotros tenemos el subregistro porque hacemos el registro de cada caso que llega a Semillas del Corazón. Tenemos lastimosamente casos de mamás que pasaron por 3, 4, 5. El mayor caso de una mamá de 7 bebés que fallecieron. 7 pérdidas. El problema está que en medicina normalmente dicen, una pérdida es normal, 2 pérdidas es normal, 3 vamos a ver qué pasa. Con esta ley basta con una para que ellos tomen los datos y vean por qué vos estás teniendo problemas para que este bebé llegue a término. De repente no es nada y es selección natural, ocurre. Sí. Pero uno de los principales motivos de muertes gestacionales en Paraguay es la trombofilia, que es una enfermedad que no está para detectar, no está dentro del esquema de análisis rutinario en obstetricia, pero que sí te hacen después de la 3ª o 4ª pérdida gestacional. ¿En qué consiste la enfermedad? No, esta enfermedad es un problema de coagulación sanguínea que hace que no llegue la suficiente sangre al útero, por ende el bebé no puede continuar. Ya. Y lleva un tratamiento con heparina que la mamá durante todo el embarazo, desde que sabe, debe aplicarse heparina en el vientre, a veces 1 o 2, dependiendo de qué tipo de trombofilia sea. Pero esto se hace con un estudio muy específico, extremadamente caro. Y no cualquier médico te receta que te hagas esto. Sí, pero de cualquier forma, Patricia, a mí me asombra un poco porque se supone, siempre se le escucha a la gente de medicina que hace un juramento hipocrático en la defensa de la vida. Sí. Entonces dice, si hay una persona que pierde, es una cuestión, yo no digo que sea, pienso yo, ¿verdad? Es una cuestión de conciencia para mí, de responsabilidad con respecto a una vida, ¿verdad? Yo siempre tiene digo, que ver con el aumento de la maldad. Definitivamente sí. Y suena perverso, Suena ¿verdad? perverso, Suena sí. así. Suena muy perverso, ¿verdad? Porque decir, no, perdiste una vez, no, eso es normal. Recién ella mencionó un término. Perdón, te digo esto, Patricia, porque yo tengo ganadería y si una de mis vacas pierde, no, Claro. se averigua si se enferma o por qué está perdiendo. Porque eso es una pérdida de dinero. Y no me puedo imaginar en una persona. Sensacional lo que dice Humberto. Está valorando la vida de una vaca, ¿verdad? Por nacer. Porque es una cuestión económica. Exacto. Pero acá hay una cuestión afectiva, una cuestión vital, una cuestión de amor, una cuestión de humanidad. De humanidad, exacto. y ahí está el hecho que se cosificó tanto la medicina y estaba tan cosificado el bebé en la primera etapa de su gestación que ya era ninguneado, ya era, es normal, no te vayas a preocupar. Sos joven, podés tener otro bebé, ¿qué te preocupa? Y no piensas todo lo que esta mujer está teniendo detrás. Todo el desgaste físico, emocional, espiritual que esta mujer está teniendo. Sí. Porque es mucho desgaste, es no saber qué pasó. Imaginen los cambios que se suceden al momento de iniciar la gestación. Claro, en el cuerpo de la mujer. Son meses que están. No solamente emocional, a veces nosotros como papá decimos, caramba, cómo cambió el humor de mi esposa que quedó embarazada, pero no es solamente eso, sino hay toda una transformación interna para recibir a este ser vivo y que la mujer, por supuesto, lo desarrolla no solamente en ese periodo de los 9 meses, sino a lo largo de la vida, ¿verdad, Patricia? Entonces, por eso es importante de que también hagamos hincapié en este aspecto. Una es la cuestión legal que hoy se reconoce al niño que gestado y no llegó a nacer con vida. Pero en ese periodo que estuvo en el vientre de la mamá, es un niño, es una persona, necesita el cuidado médico, así tanto como la mamá, porque hoy el recurso es de las personas que hacen bandera de los derechos del aborto, mi cuerpo, mi decisión. Justamente por eso también hay que prestar atención. Otro cuerpo. Hay otro cuerpo, exactamente. Otra vida aquí. Sí. Ahora, Patricia, hay gente que ya inscribió a su bebé no nacido. ¿Cuántas personas inscribieron? Hasta la semana pasada eran más de 200. El problema radica principalmente en la nula información a la población. Nosotros hacemos como podemos, pero lastimosamente no tenemos repercusión de la prensa porque es algo que no vende. Acá si no es sangriento, si no tiene que ver con ONGs extranjeras, no vende tu noticia. Esto realmente definitivamente. Esto es doloroso. Sí, Esto, evidentemente hay otros propósitos. Aquí, y a mí me sorprende,
que haya salido tan rápido y a pesar de todo esta ley, en un contexto en el que viene una presión internacional para que el Paraguay adopte y, digamos, imponga y acepte y promulgue una ley de aborto, ¿verdad? Y promueva además, Carlos. Promueva el aborto. Además, sí. Entonces, una ley que defiende la vida es raro que haya salido en un contexto que justamente pretende lo contrario, ¿verdad? Paraguay, tierra bendita. Paraguay, bueno, hay Sí. que buscar ese tipo de Había situaciones. dicho Patricia, Paraguay es el segundo. En el mundo, primero en Latinoamérica. Y yo siempre uso, y me encanta usar lo que dijo Amnistía Internacional. Dejamos un antecedente nefasto en la región. Un antecedente que ya tuvo eco en Chile en 2019, donde teniendo el aborto en 3 causales, salió esta ley también. ¿Por qué? Porque los legisladores supieron entender de que no iba en contra de ellos. Nosotros tenemos que darle un enfoque, tratamos de darle un enfoque que a ellos le endulce el oído, pero salimos por la nuestra. ¿Por qué digo que le endulce el oído? Nosotros decimos, no, nosotros no vemos que el feto tenga más derechos que la mujer. Vemos que la mujer tenga derecho de hacer lo que quiere con el producto de su cuerpo. Entonces ahí se calman. Le decimos lo que nosotras queremos, pero en un idioma que a ellos les gusta. Ya. Entonces, esto se da un Usando poquito su la mismo vuelta. vocabulario. Claro. Imaginen qué contradicción, compañeros. Entidades internacionales que deben promover los derechos de las personas precisamente vienen a atacar legislaciones en nuestro país que lo que procuran es valorizar precisamente el derecho de la mujer para con respecto al Claro. nacido muerto. Imagínense que Estamos el hablando de aborto- Amnistía Internacional. Totalmente. Y el aborto es considerado un derecho humano. Imagínense. Imagínense, derecho humano Qué a terrible. asesinar a un bebé en el vientre de su madre. Ese es un derecho humano. Y están Qué reclamando terrible. como tal. Claro. Son manipulaciones del lenguaje que lo utilizan para llevar hacia su pensamiento o su Claro. idea, ¿verdad? Y así como ellos usaron, nosotros usamos, jugamos Claro. su mismo juego Claro, el y mismo no juego. salió. Tenemos 30 segundos. ¿Cuál es el próximo paso? Que se dé a conocer esta ley, que se siga entendiendo. Por fin, después de 3 años, el libro de concebidos no nacidos se encuentra en cada departamento del país. Nosotros vamos a publicar la lista en qué ciudad, en qué lugar se encuentran, para que puedan acudir las familias. Si no saben sobre la ley, pueden comunicarse con nosotros. Estamos en las redes sociales, Semillas del Corazón. ¿A qué teléfono pueden llamar? 0981 26 17 17. Pueden llamarme, escriben por WhatsApp o por Telegram. Tengo ambos, así que no se preocupen. O pueden buscar Semillas del Corazón. Estamos en Facebook y en Facebook Instagram. y en Instagram. Perfecto. Sensacional. Gracias, Patricia, por acompañarnos en el día de hoy. Un tema que realmente trae mucha luz sobre muchas áreas. Gracias, compañeros. Vamos a encontrarnos en la próxima semana aquí por la RCC en Camino Libre con temas tan importantes como el que tratamos hoy. Esta presentación de Camino Libre, comunicación con propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.